Bienvenido a un nuevo episodio de Monoparental. Soy Carlos Ríos y espero bendecir tu vida. Bienvenidos a Monoparental. El episodio de hoy me acompaña Jessica, una gran amiga mía. Gracias. Jessica, Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Bien, bien. Les comento que Jessica ha sido una de mis mejores amigas en el último año y pico, creo que llevamos de conocernos. ¿En serio? Sí. Y Jessica la conocí a través de Monoparental, o sea, esa es la realidad. Entonces, contanos cómo ha sido tu experiencia con Monoparental. La verdad es que para mí ha sido una súper experiencia porque desde que los conocí, yo los conocí por Instagram, empecé a escuchar podcast y me pareció un contenido de mucho valor. Aparte, en las reuniones que hemos tenido encontré una comunidad de verdad súper linda, conocer gente que a lo mejor estábamos pasando por similares y a veces diferentes situaciones, ¿verdad? Y la verdad es que, Carlos, tengo que decirte que encontré un gran amigo en ti, o sea, aparte que me divertí muchísimo, ¿verdad? Esas actividades que hubo y todo. Yo creo que fuiste una de las personas que me ayudó en los momentos súper complicados. Pues entonces sí puedo contar la anécdota. Dale. A mí no me molesta. Ya me siento con casa. Contar, no es tu casa, Monoparental es tu casa y es la casa de todos los que nos escuchan. Sí, la verdad Dale, es que siempre tú has sido así como muy ameno y das como esa oportunidad también, ¿verdad? Que uno sienta la confianza a veces de compartir contigo y con otras personas que hemos compartido, pero yo me recuerdo una vez cuando a mí me llegaron las hojas de divorcio, yo dije, ¿qué hago? O sea, ya había escuchado, ¿sabes? La vez que tuviste a los abogados en un episodio y yo dije, ser el primero, honestamente, porque hace de cuenta en mi familia como que no mucho conocen de divorcios, pues. Y la verdad que en el primero que pensé dije, no, o sea, Carlos, ¿qué hago? Te pregunté, de hecho, ¿verdad? Sí. Te pregunté, mira, ¿tienes alguna referencia de algún abogado y todo? Entonces creo que también eso es una parte bien importante que al menos yo encontré en Monoparental porque nos has dado ayuda, pues igualmente guianza, ¿verdad? Y todo el contenido a mí me ha parecido fenomenal. La verdad es que yo no me pierdo ni uno. Te dije la vez. Sí, más oyentes como ella, mira. No es anuncio, pero mira, yo me recuerdo, no sé, vos tú te recuerdas, pero yo decía, ala, ya no siguieron. Ya no salió otro. Por eso este año vamos a sacar un montón ya. Eso está bueno, por eso porque yo decía, no hombre, ya los extrañaba. Entonces qué bueno, okay. Carlitos. No, gracias por aceptar haber venido el día de hoy a grabar con nosotros. Al fin que me invitaste. Ya, casaca. Ya te había dicho y no me habías aceptado, así que es casaca lo que está diciendo. Casaca es mentira. Bueno, no, mira, Jessica, te quiero hacer dos preguntas antes de empezar con el tema. La primera es, contanos un juego de mesa que te guste. Es que te va a parecer chiste a ti con todos los juegos de mesa que están aquí, pero honestamente el que me gusta mucho, la verdad que disfruto mucho con mis hijos, es la memoria. ¡La memoria! Acabo de estar en el cumpleaños de mi sobrino y en la sorpresa le regalaron una memoria y todos felices jugando la memoria después los niños. Es que sí, o sea, yo soy muy mala para la memoria, por eso te lo digo, me encanta estar como con los niños, pues de hecho el Nico se las lleva todas y yo digo, no hombre, o sea, tengo que seguir, por eso ahí me tenés ahí con la memoria. Ok, excelente. Pero... Y si le pudieras dar un consejo a un papá o mamá soltera rápido, ¿cuál sería? Un consejo a un papá o una mamá soltera, yo creo que le diría, acércate a Dios, al Espíritu Santo, quiere ser tu amigo, quiere darte compañía, no estás solo. Ok, ¿verdad? Excelente. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de algo que creo que es bastante relevante. Yo lo he vivido porque como somos amigos, pues me has contado algunas cosas. Y es cómo afecta el proceso de divorcio, separación a nuestros hijos. Uh-huh. Tú tenés dos hijos, una hija y un hijo, que están muy cerca de la edad de mis dos grandes. Entonces, hasta cuando nos hemos juntado, pues son amigos y que yo quiero jugar con Nico y que Maffer y Lía y se van juntas. Entonces, creo que para ellos también ha sido eso, la amistad ha sido buena para ellos también. Pero contanos cómo has visto tú que le ha afectado y también yo también puedo contar un poco cómo he visto que les ha afectado a los míos, ¿verdad? Para entender que a veces la decisión de divorciarnos no es solo, o sea, está bien,
es una decisión entre nosotros dos, por los problemas de los dos adultos, por la responsabilidad de los dos adultos, porque hay que decirlo, o sea, para llegar a esa decisión, no es que uno fue el malo y el otro fue el bueno, los dos tuvimos responsabilidad. Pero va a afectar, o sea, tenemos que ser conscientes de que esa decisión va a afectar a los pequeños, a los hijos que tenemos. Entonces, contanos un poquito. Sí, total. La verdad es que a mí me parece de gente madura justo lo que decías, ¿verdad? Reconocer que no ha sido solo un lado, ¿verdad? Siempre hay un lado, no más bien los dos lados, ¿verdad? Que nos llevaron a este proceso, ¿verdad? En mi caso no era algo que yo quería, obviamente nadie, ¿verdad? Se casa pensando en que se va a divorciar, pero sucedió y pues entonces ya estando digamos en el tema del divorcio, tenés que ver cómo empezás a manejar las cosas, ¿verdad? En mi caso, a mí sí me ha tocado, pues prácticamente, ahí sí que monoparental, ¿verdad, Carlitos? Porque el papá de los niños no es un papá que actualmente esté involucrado, ¿verdad? Entonces sí me he visto yo como, en cuanto a la educación y todo de ellos, pues prácticamente, no te digo sola, porque la verdad es que yo creo que sí he buscado de Dios, sí he buscado la guianza del Espíritu Santo, pero pues no es fácil, ¿verdad? Y la verdad es que yo sí creo que muchas veces uno, o sea, tratas de buscar tu sanidad, ¿verdad? En cursos. En mi caso yo me preocupé, la verdad que mucho por mi corazón también. Pero la verdad es que con los niños pasa una situación que no ellos viven exactamente el mismo proceso que tú. O sea, uno debe estar bien consciente, y a mí me lo decía la psicóloga, me decía, cada quien, o sea, cada uno de la familia va a vivir su proceso en el momento que a él le toque vivir su proceso. Es probable que los niños al principio ni siquiera lo sientan. Yo me daba cuenta, por ejemplo, con mis hijos, al menos no pude detectar que al principio les doliera. Para ellos igualmente seguían como viendo a su papá los fines de semana y generalmente era así, porque él se iba a trabajar y después regresaba y ellos estaban dormidos. Entonces para ellos el fin de semana siempre fue como el tiempo cuando más compartían con su papá. Y la verdad es que el papá siempre había sido un papá presente, responsable, durante muchos años, tal vez como unos 4 o 5 años, ¿verdad? Entonces ellos yo no sentí, era como mi proceso. ¿Cuánto tiempo llevas de haberte separado? 7 años. 7 años. 7 años ya. Y los primeros años tú viste que a ellos no les afectaba mucho. Entiendo que entonces Nico estaba bien pequeño. Nico se quedó chiquito, tenía 2 añitos, iba a cumplir. Sí, pues como yo cuando yo me separé. Como yo cuando tú te separaste. Ellos no sé cómo ya habrá sido yo. Pero... No, igual yo. Igual la psicóloga me decía, mira, está muy chiquito. No, sí. O sea, para él su realidad va a ser esta siempre. Entonces, Joa es el que menos lo ha resentido. En cambio Seth, que estaba más grande, Seth tenía 4 años en ese momento, aquel sí emocionalmente creo que le ha costado. Entonces, por ejemplo, hubo épocas en que me decía, no, es que no quiero ir con mi mamá, y no quiero ir con mi mamá, y no quiero ir con mi mamá. Y cuando venía la mamá, es que no quiero ir, y entonces la mamá lo dejaba acá y se llevaba solo a los otros dos, y yo me paraba quedando con Seth. Después, otra época que lo ha obligado a que se vaya. Yo creo que ahorita ya, pues 4 años después, creo que ya también entienden. Porque ya entienden la dinámica. Entienden, bueno, ahorita me voy con mamá, después regreso con papá, y ya está, cuentan de la casa de mamá, cuentan de la casa de papá, y ya como que ellos lo empiezan a asimilar un poco mejor. Pero eso no quiere decir que no les ha afectado, o sea, yo he visto cómo les ha afectado, entonces... Sí has notado, o sea, sí. Sí. Ponete en mi caso, yo realmente no, entendieron muy bien la dinámica de, entonces, ya vamos con papi, y lo mismo que estás diciendo, yo no había notado. ¿Tú sí? ¿Tú sí notaste? Yo sí, con Seth más que todo. Es lo que te digo, porque Seth también buscó, o sea... Yo creo que también yo lo provoqué. Cuando yo me separé, yo lo busqué a los 3. Entonces los abrazaba más, los besaba más, jugaba más con ellos. Ya lo hacía antes, pues, pero en estas circunstancias yo pasé un año dedicado a ellos prácticamente, más porque cayó la pandemia. Entonces estaba metido en una casa y estaba con los 3. Entonces trabajaba y dejaba de trabajar y con ellos. Trabajaba y tenía un espacio libre y con ellos. Entonces sí, o sea... Sí. Hicimos una buena amistad, pero el problema es de que ahora, ya 3 años después, Seth me sigue buscando.
Entonces, por ejemplo, yo estoy con amigos y él quiere estar cerca de mí, él quiere estar abrazándome, y él quiere... Entonces yo creo que también, o sea, sí le afectó. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, mijo, mira, hoy tengo una reunión de trabajo, tengo una cena, me voy a ir, le cuesta. Ajá. O sea, le cuesta. Entonces, por eso te digo, sí le ha afectado en su identidad, en sus emociones. Él no es muy expresivo, entonces a mí me cuesta lograr que él se exprese. Entonces mi mamá es la clave ahí, porque la abuelita viene y ella le saca toda la info. Saca toda la info. Tiene la habilidad. Tiene la habilidad para sacarle toda la info. Entonces, en eso vamos, pero sí le ha afectado. Sí, ponete que cabal, es que justo es eso, de uno como papá poder ir viendo, ¿verdad? Cómo está tu hijo, tú sabes, estas reacciones no las tenía, o sea, es que le pongamos ojo. Fíjate que en mi caso yo no noté, no sabía, estoy consciente que sí puede haber un impacto, pero no sabes realmente cómo lo vas a notar. Y a mí sí me pasó, ponete, cuando ya el papá decidió no estar presente, ¿verdad? O sea, fue algo que yo creo que a los tres nos dolió, ¿verdad? Pero seguramente el impacto iba a ser más duro en los niños. Entonces, pues, y mira, eso sí fue inmediato. O sea, 2 semanas después, ya teníamos reacciones que ya yo notaba, pues, ¿verdad? Hace de cuenta que notas del colegio, ¿verdad? Mire, Nico ha estado muy intranquilo. Yo empecé a hacer acercamiento también al colegio para contar más o menos el caso, ¿verdad? ¿Cómo estaba? Suenan atentos. Pues sí, porque tú, imagínate que uno tiene que pedir así como a toda la gente que los está rodeando, que más o menos estén enterados de la situación, porque era la gente que a mí me podría retroalimentar, ¿verdad? Porque no estás todo el día con ellos. Y entonces sí notamos, y me dijo, mire, ¿sabe qué es eso? Porque sí hemos notado en Nico como cierta frustración también. El Nico no tiene reacciones como agresivas. No, que le metan. No, o sea, tiene así de... Yo creo que se vuelve loco con los míos, porque el chiquito mío es una bomba. Molestan acá, molestonazos, sí, pero sabes, son niños y a mí me encanta verlos así. Pero ponete de agresividad como tal, jamás. Y la maestra me contaba, se enojó conmigo, y ni siquiera conmigo, imagínate, había tenido reacciones así, con una maestra como que se enojó y en su frustración tiró el pachón. Y yo dije, tiempo, o sea, no son cositas como pequeñas, ¿me entendés? Ya había como que tomar en cuenta que algo estaba pasando. Y bueno, y mira, y el sentido de hablar esto tal vez no es tanto como exponer a Nico, ¿verdad? Sino darte o dar ideas como para ver qué puede ser. Sabes que me acabo pues de juntar con una amiga y me decía algo que me pareció también bien importante, porque ella me decía, ¿sabes qué? Ella tiene una adolescente, 11, 12 años, y dice que su hija nunca le había como gritado o alzado la voz, y en su enojo como que una vez la nena explotó y le dijo, es por tu culpa que mi papá ya no está aquí. Y le empezó a decir, y yo dije, ¡hala, qué fuerte! Yo dije, qué fuerte. Justo son como esas reacciones que a veces podemos ver, ¿verdad? Y tal vez eso es importante, porque tus hijos y mis hijos están chiquitos todavía. Están chiquitos. Pero cuando lleguen a la adolescencia, uno tiene que estar preparado, porque más de algo así nos van a decir. De verdad. O sea, así va a ser. Sí, es que sí. Es que así va a ser, porque nosotros no somos perfectos. Y aunque tratemos de hacer las cosas lo mejor que podamos por el bien de nuestros hijos, nos vamos a equivocar. Y a veces decimos cosas que no debemos de decirles, a veces nos reaccionamos de una forma impulsiva con ellos. Algunos de ellos vieron las circunstancias de lo que vivimos en pareja con la mamá o el papá de ellos. Entonces, cuando llegan a la adolescencia, te dieron por seguro. De una vez prepara tu corazón, porque más de alguna de esas te va a caer, más de alguna. Sí, así va a ser. Sí, entonces yo creo que como papá soltero, mamá soltera, uno tiene que estar listo, preparado emocionalmente. Bueno, no vas a estar listo, porque cuando pase te va a doler. Pero agarrarlo maduro, pues no, entonces yo también... Sí, o cómo reaccionás. Ajá, entonces tratar de cuidar mi reacción, prepararme, porque puede que pase, puede que no pase, primero Dios no pase, pero puede que pase. Sí. Entonces tenemos que estar preparados para eso, pero también me gustaría concentrarnos en el tema de la identidad de nuestros hijos. O sea, cuando papá y mamá ya no están juntos, y ahora veo a papá de vez en cuando, veo a mamá más seguido, o al revés, que es mi escenario, que veo más a papá y a mamá más de vez en cuando,
la identidad del hijo se ve afectada. Por ejemplo, ahorita en Instagram publiqué qué tema les gustaría que hablamos. Y alguien me dijo cómo fomentar o cómo enseñar la masculinidad en un hijo donde su papá no está. Exacto, yo creo que ese es uno de los miedos que todos... Que toda mamá, porque la mayoría de los hijos se quedan con la mamá. Sí, porque decís que cómo le modelo yo el... No vas a poder modelar, yo no te lo digo. No vas a poder. Yo voy a esperar ese... No, pero te digo algo. La verdad es que sí, sabes que es bien importante lo que decís, porque hay algo que tenemos que entender. O sea, hay un mundo espiritual, ¿verdad, Carlos? Una batalla. De hecho, hay un programa que se llama así, ¿verdad? La batalla por el corazón de nuestros hijos, creo que se llama. Pero sí hay una batalla que pelear, digamos, por el corazón de los niños. Porque recordate que el diablo vino a 3 cosas, ¿verdad? Robar, matar y destruir. O sea, ok. La familia, pues bueno, ya hubo una destrucción. Pero no se queda ahí. O sea, va a llegar a atacar a los niños, a ti, ¿verdad? El punto aquí es, hay que saber con qué va a empezar a meterles mentira, ¿verdad? O sea, un niño, empezamos con el tema de identidad, cuando decimos, el niño puede preguntarse, ok, ¿quién soy? ¿O para qué estoy? Ponete mentiras que le pueden ir, en mi caso, que me ha tocado vivirlo, mi papá no me quiere. ¿Usted te imaginas el que un niño sienta, o sea, alguien tan chiquito, digo yo, pues puede tenerlo en su mente, sí, ¿verdad? Porque es lo que está viendo. Imagínate que en eso encuentra una mamá que por la misma frustración y por no tener trabajado el tema y exploto y a lo mejor dice, a la gran, y quien tengo a lo mejor tampoco, por un grito, hace de cuenta que se me salió. Entonces empieza como una batalla entre las mentiras que van a llegar a su mente y cómo es que nosotros podemos ayudarles a reforzar esa identidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que a mí me gustaría tal vez ir dando así como ciertos tips o a lo mejor... ¿Qué te ha funcionado a ti o qué has hecho? ¿Qué ha hecho? Mira, yo la verdad es que creo que uno de los puntos bien importantes que tenemos como papás, o sea, en realidad el niño, recordate que todavía es un niño y el niño va a ir aprendiendo muchísimo del ejemplo que nosotros le demos, ¿verdad? Yo muchas veces decía, ok, ¿qué hago ante? Ya tenemos el caso, ¿verdad? Que decís, ok, yo sé que el niño y la niña, o sea, en el caso de Maffer, ella no lo logré detectar, pero necesitaban ayuda, ¿verdad? Yo dije, ok, el Nico ya está mostrando algunas cosas y ¿cómo lo ayudas? Pues soy honesta, cuando uno está en pareja, o sea, Carlos, eso es como más fácil decir, bueno, mira, ¿qué hacemos? Y tenés como más ideas. Y en este caso era, ok, yo no estoy sola, ¿verdad? Mis hijos tampoco están solos, entonces vamos al mejor consejero que para mí es llegar a Dios, y en mi caso fue ir a buscar al Espíritu Santo. Y mira, yo hay muchas cosas que como mamá a veces me ha tocado y digo, extrañaba mucho como el tiempo de ejercitarme, ¿sabes? Digo, y así como que a mis hermanas y a mis primas, ¿verdad? Que el tema del CrossFit y sí, que la levantaba temprano, pero que levantan no sé cuántas pesas y que la gran, y yo decía, en realidad lo extrañaba, pero estaba como muy enfocada en mis hijos. Y yo creo que la relación con el Espíritu Santo es justo eso, un entrenamiento que tenemos que buscar y provocar. O sea, no es fácil, no es fácil llegar y a lo mejor pues te toque buscar el tiempo, ¿verdad? En mi caso han sido las mañanas. Y empezar como a ejercitarte. Pero soy bien honesta, para mí no era fácil el escuchar a Dios. Yo ¿sabes? Escuchaba así como que y Dios me dijo, y yo decía, pero ¿cómo? Hasta le preguntaba a mi hermana, ¿cómo? O sea, ¿cómo logran escuchar a Dios? Te soy honesta, yo no lo sentía. Y con ese entrenamiento, digamos, continuo, yo decía, o sea, pues está bien, yo voy a abrir la palabra de Dios y voy a empezar a buscar. Y empezaba a orar, Señor, ¿qué voy a hacer para reforzar en ellos su identidad, para ayudar a Nico, o dame una forma? Y sabes que en la Biblia dice algo, no hay un problema que se te presente sin que Dios te dé la estrategia, como a seguir. Yo decía, Señor, en la palabra dice esto. Ahora entonces, ayúdame, yo necesito, porque no sabía qué hacer, ¿sabes qué? Y es probable que a muchas personas les toque la situación como la mía
o probablemente sea diferente. En mi caso, yo decía, ok, busco una psicóloga, hubiera sido muy prudente, pero ¿qué si no tenés en ese momento el dinero? Yo estoy en un proceso legal donde a lo mejor decía, híjole, no es ahorita que yo pudiera invertir, ¿verdad? Entonces decís tú, no te preocupes si en ese momento no lo tenés. Anda y tenemos al mejor consejero, ¿verdad? Sí. Que es el Espíritu Santo. Entonces en mi caso fue eso, Carlitos. O sea, buscarlo y pedirle consejo. Y sabes, un día vino como una... no te puedo decir, o sea, yo, sabes, a Nico y a Maffer les encanta la historia de David y Goliat, ¿verdad? Y que la tierra, la onda y ya sabes, ¿verdad? La más contable. Pero sabes que nunca había visto la historia de David desde otro punto de vista. Y entonces resulta que si tú te das cuenta cuando, Carlos, ayúdame, ¿cómo se llama el papá? Isaí, creo yo, sí. ¿Verdad? Isaí, llegó el profeta que iban a escoger al rey, ¿verdad? Y entonces llega y mandan a traer a los hijos, y entonces están, ya me imagino, los hijos ahí. Y el otro cuidado por allá. ¿Sabes qué? A David lo tenían pues cuidando las ovejas, ¿verdad? Él estaba pastoreando, a lo mejor allá bien lejitos y nadie se acordó. O sea, decime tú, ¿cuándo vas a un comercial? Llevas a tus hijos, no se te olvida un hijo. No se te olvida, ¿verdad? O sea, había... Quisieras que se te olvide, pero no. Estoy molestando. No te lo devuelven. No, pero ¿sabes qué? Yo decía, o sea, no... Empecé a verlo de otro modo y decía yo, o sea, qué difícil también para David darse cuenta que sus hermanos... Ser la última opción, que nadie lo había tomado en cuenta, que lo mandaron a llamar, bueno, si tengo uno por allá, miren, vayan a traerlo. Exacto, y sabes, cuando ya iban a pelear contra el gigante, ¿verdad? El asunto fue, hey David, ahí sí lo necesitaban, era algo así como, mire, lléveles de comer, así fue como ya David llega, dándoles de comer, vaya y lléveles como sus panitos, ¿verdad? Entonces decís tú, en su corazón o en su identidad, probablemente David también luchó con eso. Sí, o sea, probablemente fue lastimado inclusive por su propia familia, o José vendido por sus hermanos, o sea, vendido por era amado por su papá, porque era muy amado por su papá, pero que sus hermanos mismos por esos celos lo vendan. Imagínate el trauma de identidad que tuvo José o que tuvo David. Sí. O sea, a lo que vamos esto no es algo que nos esté pasando a ti y a mí. Sí, que sea así como ahorita, bueno, ¿verdad? ¿No? Hasta las mejores familias pasa. Entonces, si vamos a la Biblia, hay muchos ejemplos donde hay crisis de identidad, pero lo bonito es que hay esperanza. Después miras a un José que llega a ser el segundo, es el segundo de todos lados, en la cárcel del faraón, de todos lados es el segundo. Y Dios le da la oportunidad de bendecir a su papá, de volverse a relacionar con su papá, y de bendecir a su familia muchos años después. Exacto. Entonces miras a un hombre, a un niño que fue vendido desde muy temprana edad, pero que Dios marca su identidad y que lo va haciendo crecer en Dios, y que al final él logra restaurar toda la relación con su papá, con su familia, perdonarlos y ser de bendición para ellos. Y miras a un David que también, a pesar de las circunstancias en las que es ungido y es seleccionado, luego él mata al gigante. Luego él es el rey, pero para llegar a ser el rey también tuvo persecución. Entonces, tienen muchas cosas en contra, pero al final ellos logran tener ese corazón delante de Dios y ser los héroes de la fe, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo creo que primero tenemos que sembrar eso. Nosotros, nuestros hijos que están en esta circunstancia monoparental, sí van a tener ataques de identidad. La van a tener, pero como nosotros, como papás, como mamá, podemos guiarlos, podemos reforzar esa identidad del Señor en ellos. Y sabes que a mí me gusta mucho cuando encontré sentido, digamos, imaginándome al David, justo como decías allá, ¿verdad? Cuidando las ovejas y todo. Justo ahí es cuando él escribe el Salmo 23, y para mí tomó otro sentido diferente, porque dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugar de dedicados pastos me hará descansar. Pero sabes que en la Biblia de las Américas dice que eso fue lo que me gustó, y dice, él restaura mi alma, ¿verdad? O sea, ante su dolor, ante lo que sentía, a lo que voy es el enfoque debiera estar en que él es quien va a restaurar el alma. Nosotros podemos decir, bueno, sí, unas sesiones con la psicóloga, lo llevó a la ILE, ¿verdad? En el ILE Kids, pero fíjate que a mí lo que
siento que me funcionó en mi caso como adulta. Después de haber recibido 2 cursos del corazón, Carlitos, el primero lo reprobé. Y el segundo lo ganaste ropada. Algo así, no, te voy a decir qué fue lo que pasó. El primero, resulta que yo iba así como, sí, ¿verdad? O sea, aquí yo quería como soltar todo lo que estaba sintiendo, pero honestamente no incluí mucho al Espíritu Santo. En ese momento yo no tenía todavía una relación con el Espíritu Santo. Y entonces yo llegaba así como que nos daban la lección y tal, y bueno, y decían, bueno, entonces en su casa trabajen. Y yo ese trabaje y yo decía, ay no, el otro, ¿verdad? Ah. Y entonces, ¿sabes qué? Me di cuenta que sí hay una parte que el Espíritu Santo hace y para mí fue la más importante. A diferencia del segundo curso, cuando yo me tomaba el tiempo de en mi casa reflexionar, pedirle al Espíritu Santo, ¿sabes que sí había algo especial? Y yo podría decirte que ahí es donde yo encontré la sanidad, ¿verdad? Ya empezando con esa relación, de ahí me encantó, digamos, el segundo curso lo tomé y fue totalmente diferente. Y yo creo que lo mismo con nuestros hijos. O sea, en realidad es tal vez ponerles la plataforma, ¿verdad? Darles como los espacios. Sabes que a veces cuando son chiquitos es mucho más fácil, ¿verdad? Empezar a hacer como esa dinámica con ellos de adoremos a Dios, o sea, oremos juntos, leamos la palabra y tengamos un tiempo porque a lo mejor Dios te quiere hablar y empezar a hacer como una administración en ellos. Yo creería que esa es a mí algo de lo que me encantaría dejar es no perdamos de vista que la sanidad va a venir en Dios, ¿verdad? Y contanos alguna anécdota o cómo has identificado tú o qué le ha pasado a Nico en este escenario. Que tú dijiste, no, sí, de verdad la identidad, yo tengo que meterme más con Dios, trabajar más, y te llevó a todo esto que nos has contado hasta ahorita a hacerlo, ¿verdad? Bueno, yo recuerdo una ocasión en que me di cuenta que a Nico realmente le causaba mucho dolor hablar del tema, porque un día justo que lo fui a traer al colegio y todo, y me dice... mami, ¿te dio algo? Me dijo, voy a poner otro nombre del amiguito por si mi amiga lo ve. Y entonces dice, ¿sabes qué? A Santino hoy, los viernes, ¿sabes que sale a comer un helado con su papá, verdad? Y cuando vi como su semblante, o sea, obviamente tú detectás y decís, ala, es algo que le está doliendo, ¿verdad? Entonces yo le pregunté, le dije, mi amor, ¿y tú qué sentís referente a eso? Y entonces me dijo, sí, mami, yo extraño a papi. Y entonces acabas, empieza a llorar, ¿verdad? Y yo dije... ¡Hala, qué difícil! O sea, ¿cómo trabajarlo en ese momento? Decís, yo sé que necesita ayuda, pero ¿sabes qué? Me di cuenta que en realidad cuando nosotros nacemos con un propósito, pues, ¿verdad? Y yo le explicaba a Nico, mi amor, tú naciste con un propósito, o sea, el propósito que Dios tiene en ti no se ha perdido, ¿verdad? Y una de las cosas que también le platicaba yo era... A mí siempre me ha gustado guardar o decirle, ponerme como, sabes que yo estoy de tu lado, Nico. O sea, si tú quieres ver a tu papá, no perdas digamos, el deseo de verlo, ¿verdad? Y sí soy de las personas que le digo, ¿sabes qué? Oremos. A mí en algún momento también Dios me dijo que tenía que bendecir. Eso es bien difícil, Carlos. Ajá, es como bien difícil, pero yo lo hago con él y le digo, ¿sabes qué? Oremos por él y bendigámoslo y siempre y cuando nosotros mantengamos ese corazón sano, lleno de perdón y que honremos. Es una forma de honrar al papá del hijo, ¿verdad? Eso te iba a decir, que qué bonito lo que tú le estás enseñando a Nico, porque no solo estás tratando de remarcar en él su identidad y reforzarla en Dios, pero también estás enseñando en un principio que es uno de los mandamientos con promesa que tiene la palabra, que es honrar a tu papá y a tu mamá, independientemente que hagan, o cómo son, o las malas decisiones que tomaron y que van a tomar, porque las vamos a seguir tomando. Pero qué bonito que tú, a pesar de las circunstancias y del dolor que tiene, tú le seguís recordando esos pasajes y esas palabras, porque él probablemente puede que con su papá la otra semana ya se empiecen a ver, o dentro de 2 años, o tal vez hasta cuando sea adulto, porque conozco escenarios así. Sí. Pero si él en su corazón logra mantener eso de que yo debo honrar a mi papá, en el momento que lo vea, sí, va a estar dolido, lo que sea, no importa, pero
pero él va a cuidar su corazón de seguir honrando a papá y a mamá. Sí, y sabes que mi mamá me contaba la vez pasada un caso, que de verdad esto, si te das cuenta, yo como mamá lo hago con Nico, pero arriba hay una mamá y sé que mis papás igual siguen como orando por nosotros. Pues y mi mamá me contaba, me decía, ¿sabes qué? Yo conozco el caso de creo que fue vecino de ellos o algo así, pero tenían una bonita amistad. Y sabes que a él, cuando era chiquito, pues su papá decidió irse, ¿verdad? Se fue y iba a hacer negocios y se fue del país, incluso no lo volvió a ver. Y él siempre buscaba a su papá y preguntaba por su papá y siempre quería tener como esa relación. Y el papá pues se desapareció, ¿verdad? Y cuando él creció, sabes que el papá accedió a verlo. Y él fue, o sea, viajó pues y se fue a otro país a buscar a su papá. Y resulta que igualmente no le abrió las puertas. Entonces, o sea, ya era grande y decís tú, o sea, pensabas que la historia termina feliz, pero en el caso de él, el papá, ya él estando allá, dijo no, ¿verdad? Y no quiso tener relación con él. Y cuando él regresó, o sea, todos así como, a la que fuerte, ¿verdad? Porque toda su vida le tocó lidiar con eso, pero siempre tuvo una mamá que buscaba de Dios, ¿verdad? Que buscaba su presencia. ¿Para qué? Para poderle dar al hijo desde que era chiquito una buena, como un buen consejo, cómo ayudarle a él. Y ¿sabes qué? Él guardó un corazón sano. Y muchos de los miedos que nosotros tenemos es, cuando él sea grande, esto le irá a afectar, por ejemplo, en su familia. O yo lo pienso a veces con Nico, ¿verdad? Yo digo, ¿podrá esto realmente afectar? ¿Qué tanto afectará a una persona? Y fíjate que en el caso de él, que es un caso bien bonito, porque él tiene su familia constituida, su esposa, sus hijas, y si tú lo escuchas hablar, él, o sea, podés sentir que él tiene un corazón sano porque él... que venga. Mira, y sería genial, porque es una familia súper linda, de verdad, y cuando lo oís hablar, o sea, de verdad... Tú decís que qué gran trabajo deben haber hecho, porque aún él, ya grande, no poder tener ese, no guarda rencor. Qué bueno. Y eso habla una mamá que estaba en la presencia de Dios, chiquito, que buscaba de Dios y que, como tú decís, guardó el corazón. O sea, y eso es bueno. O sea, padres que nos están escuchando, madres que nos están escuchando, no hablemos mal de la expareja, de los papás de nuestros hijos, porque al final siguen siendo papás y van a ser sus papás toda la vida. Entonces tenemos que tratar de cuidar su corazón siempre y esforzarnos en eso, pues, y tratar de alentarlos a seguir honrándolos. Y dejarles claro, ¿verdad? Y, o sea, tener claro, mira, en la Biblia hay muchísimas promesas que realmente tenemos que declararlas sobre nuestros hijos. Cuando nosotros, en toda esta ecuación, nosotros metemos a Dios, la promesa que le fue dada a Abraham es nuestra. ¿Y qué habla de eso? Que va a ser, le dice, de ti haré una nación poderosa y grande, ¿verdad? Y como que bendeciré o te usaré para bendecir a más familias. Y es como le digo a Nico, esta promesa es tuya. O sea, ellos tienen que estar conscientes de que, es como decirte, cuando tú conectas a un hijo a tu historia, no está bien, porque entonces él va a fijarse en ok, papi y mami. Si tú lo desconectas y lo conectas a Dios y que su propósito venga de ahí, es mucho más fácil, porque entonces él va a recibir las promesas que Dios le ha dado a él, ¿verdad? Y eso es algo importante, porque a veces en nuestras circunstancias nos preocupamos, ¿y qué va a hacer de mi hijo? ¿Y será que se va a casar? ¿Será que va a querer hacer eso o no va a querer hacerlo? ¿Será que se va a equivocar en tomar muy malas decisiones? Y creo que como padres nos preocupamos bastante, o por lo menos a mí me pasa, no sé si a mí me pasa mucho cuando lees estadísticas o no te da así como, Dios. Pero yo creo que tenemos un Dios que a él no se le escapa nada. Sí. Así como no se le escapó en la vida de José, no se le escapó en la vida de David o en la vida de Job, que también lo hizo, le permitió que le quitaran todo. O sea, así como no permitió que ellos terminaran, bueno, todos tomaron malas decisiones, pues David tomó malas decisiones, pero ese no es el punto. El punto es que al final todos cumplen su propósito en Dios. Exacto. Todos lo cumplen. O es como el Waze, ¿verdad, Carlitos? O sea, si en algún momento reconocemos y decimos, ok, sí, o sea, el tema del divorcio
no era lo que Dios había diseñado, pero lo reconocemos, Dios puede redireccionar. Uh-huh. Y nuevamente unirnos al propósito y como quien dice la visión de lo que Dios tiene para tu vida, ¿verdad? Excelente. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que lo que nos estén escuchando, pues esto haya sido de bendición para ustedes, de esperanza, y cualquier cosa nos pueden escribir, comenten en qué no están de acuerdo con Jessica. No, pues sí, siempre igual se ponen buenas las pláticas cuando, ¿verdad? A veces cuando uno no está de acuerdo. Le encanta esa Jessica, le encanta, créanme que le encanta. Pero bueno, esperamos tenerla otra vez invitada. Ya sé qué tema quiero invitarla a que platique. Está bien, no, yo feliz, ya sabes. También gracias por habernos acompañado, ¿viste? Gracias a ti, Carlitos. Nos esperamos en el siguiente episodio. Bye. Adiós. Recuerda, guardando tu corazón, vives en paz. Hasta la próxima.